buenas noches, ¿qué tal? Que estamos otra vez divaneando, seguimos con este interesantísimo tema que nos ocupa y que nos representa, que son los niños con parálisis cerebral. En esta ocasión me gustaría invitarlos a quedarse a escuchar un poco acerca del lenguaje, porque creo que uno de los rasgos característicos de los pequeños que sufren parálisis cerebral es la no habla. O la mal habla, inclusive si es que llegan a balbucear algo. Entonces yo me gustaría preguntarles, ¿todos los niños o solamente una parte de ellos tienen problemas de lenguaje? Bueno, se cree que entre un 60 y un 80% de los niños que tienen parálisis cerebral desarrollan problemas de la articulación del habla. Doctor, ¿podrías pasarnos más a castellano eso para que la gente que nos entienda un poco más eso? ¿Cuál es la diferencia con articular? Sí, pensamos que, por ejemplo, el lenguaje se reduce a poder expresar alguna idea a través de las palabras, o un sentimiento, o darnos a comunicar algo. Pero el lenguaje, pues es una característica esencialmente humana. Sí. Con esa podemos expresar no solo palabras y sentimientos, sino que además podemos conceptualizar una serie de condiciones y llegar a una serie de conclusiones, de razonamientos, etcétera, a través del desarrollo del lenguaje. Sí. Hay una diferencia. La articulación es el poderlo hablar, pero el entender es diferente. Ok, perfecto. Y aquí Moy, si nos quisieras apoyar un poquito, porque creo que eso se nos está cruzando un poco con la importancia del lenguaje en el psicoanálisis, que finalmente también es importante porque el lenguaje nos ayuda no solo a expresar, sino a simbolizar. ¿Y qué más, Moy? Pues mira, hay una parte del lenguaje verbal y el no verbal, ¿no? Así es. Por ejemplo, entonces es muy importante ahorita en esta parte de la que estamos hablando, en donde hay patología, que el lenguaje no verbal sea, vaya, muy, que ayude a comunicarse. Y la importancia de esto es verdaderamente... Una mamá, por ejemplo, una madre que apenas tiene un bebé desarrolla sus sentidos, no desarrolla el lenguaje, desarrolla sus sentidos para escuchar que el niño llora, por ejemplo. Y reconocer la diferencia de llantos. Y reconocer, por ejemplo. Entonces, me parece que el lenguaje no verbal en esta parte es sumamente importante y hay que reconocerla. Y también debería de estar considerada los aparatos, me supongo, doctor, de los que hablamos la vez pasada, que nos hizo el favor de platicarnos de la chica que tenía su tablet, ¿no? Que nos... Sí, bueno, eso es una ayuda, me supongo. Para... Sí, es una ayuda que da mucho gusto a los padres el poderse comunicar por fin con los niños, pero la comunicación no verbal es la más importante en estos casos, porque uno le pregunta dentro del cuestionario de evaluación a los padres que si el niño o la niña hablan, y la respuesta es como muy rara, ¿no? Hay veces que dicen que sí, y luego hay veces que dicen que no, pero el sí no es siempre sí, o el no no es siempre no. ¿Qué quiero decir? Que como no hablan perfectamente bien, ellos dicen no habla. Cuando sí hablan, sí se comunican. Por eso dentro de las preguntas, no solo preguntamos si habla o no, sino cuántas palabras puede decir, si habla con palabras entrecortadas, si utiliza movimientos para explicar algo, si se comunica bien. Comunicarse bien no quiere decir hablado, y si el niño puede decir oraciones. Entonces, el padre dice, o la mamá dice, no habla, pero sí nos entendemos perfectamente, que es lo que estamos hablando. Claro. Entonces, a ver, esto a ver si es cierto. Los niños que no hablan tienen posibilidades de entender lo que se les dice, dependiendo de la patología que tienen, ¿cierto? Hay una parte que inclusive que dice que es una parte preverbal, o sea, es decir, hay gente que plantea que inclusive esas cuestiones preverbales, como gestos, sonidos, etcétera, el niño las entiende casi desde su propio nacimiento. Aún con parálisis cerebral. Aún con parálisis cerebral. Pues técnicamente el lenguaje no tendría por qué tener una alteración con un niño con parálisis cerebral, porque el proceso es el mismo en ambos. Lo que puede desarrollar un niño con un problema de origen motor, cerebral, es algunos problemas para la articulación o para el movimiento. Hay distintas teorías, ¿no? Que dicen que es muy importante para el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, la relación que tiene con los objetos, por ejemplo, Piaget, ¿no? Pero hay otros autores que dicen, por ejemplo, Vygotsky, dicen, bueno, no necesariamente tiene que haber, el desarrollo es el mismo porque las referencias con los objetos lo puede adquirir a través de los padres incluso, ¿no? Claro. Entonces, sí hay un
simbolismo, digámoslo así, en ciertos gestos, gesticulaciones, incluso en sonidos, en esa comunicación entre el hijo pequeño y la madre. Híjole, y es que entonces ya me pongo así medio filosófica y regreso a, no entendemos por qué se llama parálisis cerebral. El cerebro no está paralizado, sigue teniendo funciones cognitivas, solamente físicamente no puede ser normal, entre comillas, porque no creo que exista una persona normal en este planeta. Y si se dice normal, es mi primer candidato al Fray Bernardino. Entonces, yo creo que desde ahí podríamos estar tratando de intentar quitar este estigma, ¿no? Porque sí debe de pesarle a las familias es que la mayoría de los niños con parálisis cerebral entienden lo que se les dice. Ajá. La mayoría. Si les dicen vamos a salir a la calle, aunque no hablen, entienden y se ponen alegres. Claro. Si le preguntan si quiere comer, habrá un gesto, un movimiento, un ruido que hacen, que es un sí o es un no, y los padres lo conocen perfectamente. El problema es que no puede vivir toda su vida con eso. Claro. Porque va a haber un día en que no estén ellos y nadie entiende. Es por eso que es tan importante para nosotros lograr con los resultados de la cirugía que cuando menos digan sí o no, que cuando menos se expresen, porque si expresan ya es más fácil comunicarse con ellos. Entonces la gran mayoría entienden, y lo de la parálisis cerebral, que es un término que acuñó Freud en principios del siglo pasado, fue porque para él el cerebro estaba lesionado, paralizado, porque en ese entonces el conocimiento llegaba hasta ahí. Pero la realidad, según nuestra fundación y los conocimientos que hemos logrado después de atender más de 2,000 casos, pensamos que el problema está más en el cerebro y en el cerebelo, porque todas las funciones del cerebelo están alteradas, siempre. Y cuando hacemos la cirugía, nosotros pensamos, es nuestra explicación, de que se crean vías alternas saltando el cerebelo y llegan al cerebro y empiezan a hacer nuevas conexiones donde antes no había. Entonces, el cerebelo, para entenderlo, tiene más del 50% de las células de todo el sistema nervioso central. Pero para entender lo que hace el cerebelo, es como aquellas centralitas de teléfono que tenían los edificios, donde había 3, 5 chicas, llegaba la llamada, recibían la llamada y la conectaban al piso donde le correspondía, a la oficina que le correspondía. Eso hace el cerebro, el cerebelo. El cerebro da la orden y el cerebelo manda el estímulo a donde quiere. ¿A través del sistema nervioso central? Ah, a través de todas las neuronas y todos los nervios, conexiones y todo. El problema es que el cerebelo no manda esa información adecuadamente, y entonces cuando hay un ruido, cuando el niño intenta hacer algo, se mueven todos sus músculos y se contracturan. Después de la cirugía se termina eso y empieza a haber movimientos voluntarios y empieza a ver como el estímulo bien dirigido al sitio donde es. Tan es así que hay veces que el niño después de la cirugía se está viendo la mano y hace así porque nunca había podido voluntariamente poner la mano. Le sorprende lo que puede hacer. ¿Qué quiere decir? Que se establecen nuevas conexiones de forma inmediata en varias partes, y si el cerebro estuviera mal porque estuviera paralizado, no hay solución. No. Pero cuando el cerebelo es el que está mal y se crean vías alternas, empieza a funcionar de otra manera. Por ejemplo, en la vía alterna de regreso, porque hay estímulos de ida y regreso a los músculos, esa vía alterna llega a donde hay 2 pares craneales, uno que se llama motor ocular común y otro que se llama glosofaringio. El motor ocular común se refiere al movimiento de los ojos, y casualmente después de la operación el niño endereza el ojo que se iba por estrabismo. Y al poco tiempo, a veces el mismo día hemos tenido casos donde el niño empieza a pronunciar una palabra o 2, mamá, que es la primera, porque llega al nervio glosofaringio, que es el que controla la masticación, la deglución y la pronunciación. Entonces es muy importante entender que el problema no está en el cerebelo, está más abajo, más en la zona del cerebelo. Y esto no está escrito en ningún libro, no me respalda nadie, pero es lo que hemos visto. Debería llamarse parálisis cerebral. Cerebral, sí. ¿Sí? ¿Y si es parálisis? Pues si está lesionado, hay muchas células muertas, no hay sistemas de comunicación. Afortunadamente, la plasticidad cerebral o la neuroplasticidad hace nuevas conexiones, que ese es donde se basan los resultados de la cirugía. El cerebro empieza a hacer nuevas conexiones, no sé si nos puede platicar. Por ejemplo, antes se tenía muy claro que si había ciertas alteraciones del lenguaje o problemas del lenguaje en distintas modalidades, se creía que había una afección muy localizada en el área Broca, Wernicke, etcétera, ¿no?
Pero eso se sabe desde hace 150 años, más o menos. Con las nuevas técnicas que se tienen ahora, por ejemplo, la resonancia magnética, todo eso, se ha visto que al resolver un problema meramente verbal, efectivamente intervienen esas áreas, pero algunas otras más, que inclusive cuando se localizaba que el lenguaje estaba en el lóbulo temporal izquierdo, ahora se ve que para resolver ciertos problemas también se activan algunas células del hemisferio contrario, del hemisferio derecho. ¿Sí? Ya se le dio inclusive un papel más preponderante a la ínsula, por ejemplo, como una especie de coordinar, que ya se sabía también desde ese tiempo, pero no se sabía exactamente cuánto, ¿no? Entonces, ahora sabemos que la plasticidad cerebral pues es esencial para atender ciertos problemas de la articulación del habla y del lenguaje. Y aquí entonces voy a empezar a meter un poquito de polémica tal vez, pero muchos padres recurren a diferentes tipos de terapia, entre ellas las terapias del lenguaje. Vamos más o menos, así a grandes rasgos, no nos pongamos muy académicos. ¿Qué hace un terapeuta del lenguaje en general y en estos casos en específico? Pues nada más una embarradita para después llegar a la polémica. El terapeuta del lenguaje creo que, es importante reconocer y saber que cuando hay una afección cerebral como la que están diciendo los doctores, no hay una terapia en sí. Esto es muy importante porque el tratamiento va directo a la cirugía. No hay una serie de pasos que te pueda a ti regresar el lenguaje, por ejemplo. No en este caso. No en estos casos, y los doctores me dirán si sí o no, pero la cirugía es una de las primeras sí, porque yo tenía entendido que la terapia del lenguaje, de hecho, inclusive está más indicada para personas que no tienen parálisis cerebral, es decir, que tienen problemas para controlar los músculos, pero por otras afecciones, que tienen problemas como tartamudeo, que tienen problemas con sus semánticas gramáticas y ese tipo de cosas. Entonces, yo quisiera aquí de que, no sé, preguntarles realmente si ayuda, no ayuda, es un coadyuvante, porque lo que dice el doctor, creo que coinciden ustedes, que son los que lo realizan, realmente de raíz hay que operar, ¿no? Bueno, pues yo lo contestaría con una pregunta. Muchos niños, casi todos los niños que vienen a consulta, ya en sus hospitales en el país o ciudad donde están, ya fueron para todas las terapias, entre ellas la terapia de lenguaje. Y nos han explicado y platicado muchos tipos de terapias que les han dado, y el niño sigue igual, el niño no mejora. Entonces me queda la duda de si funcionará o no. Por otro lado, se hace la cirugía y al tiempo, a veces muy breve, empiezan a pronunciar palabras. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la terapia de lenguaje o las terapias con cintas pegadas y toda una serie de cosas, en todo ese tiempo no lograron, y de repente no la cirugía, sino el estímulo de neuroplasticidad que genera la cirugía y nuevas conexiones, bueno, es lo mismo nuevas conexiones y neuroplasticidad, logran llegar el estímulo al sitio que no funcionaba? Yo lo explico a los papás. Me preguntan, doctor, ¿cómo es posible que si usted le opera piernas, brazos, espalda, etcétera, el niño va a enderezar los ojos y va a deglutir y va a masticar y se le va a quitar el estreñimiento y va a hablar? Y pues yo les digo que la explicación correcta no la tenemos. No hay forma de hacer una autopsia, ni un estudio, ni hay un aparato que nos diga todavía las funciones cerebrales y dónde ocurren. Pero les explico que es como si alguien tuviera una televisión y pues no funciona, no sirve. Y entonces llega el pariente y dice, oye, ¿qué tiene tu tele? No, pues no sirve. Digo, pues si quieres te la regalo. Y entonces, pues se la lleva, llega a su casa, la conecta y funciona. Lo que pasaba es que el enchufe no funcionaba. Claro. Entonces, en este caso, el área de los ojos, el área de la deglución, el área del habla, no funciona porque no le llega el estímulo. Pero en cuanto se hace una nueva conexión, pues empieza a funcionar, y es por eso que empiezan a hacer cosas. Yo tengo por ahí un video de un niño que le digo, oye, ¿cómo estás? Y dice la mamá, doctor, no hablaba nada, y ahora habla mucho. Y le digo, con que pareces periquito. Dice, sí, parezco periquito porque ahora hablo con todos los niños en mi escuela. Y se arranca hablando, y le digo, señora, pero no hablaba, el doctor no hablaba más que 3 palabras. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí también hay factores emocionales, ¿qué ocurre, ¿no? para que haya esas conexiones nuevas y los niños logren
empezar a conectar lo que no funcionaba para que empiecen a actuar las zonas que son las que normalmente tenían sus propias funciones, no sabemos, pero ocurre. Y si ocurre, pues estamos muy contentos, no sabemos cómo, pero qué bueno que ocurre, que esa es la mayoría en la medicina, la mayoría de los descubrimientos son por casualidad, ¿no? Entonces aquí ocurrió eso, después de operarle las piernas, las rodillas, todo, de repente empieza a enderezar los ojos, empieza a deglutir, empieza a quitarse el estreñimiento, empieza a hablar, se empieza a parar, pues estamos muy contentos. Sabemos que funciona, pero no sabemos cómo funciona. A mí me llamó mucho la atención este niño que habla como periquito, porque creo que aquí también entramos a la parte de la emocionalidad, no solo del pequeño, también de los padres. Es como descubrir un mundo. Es como haber estado en el acuario y de repente me dejan meterme a nadar con los pescaditos, ¿no? Debe de ser algo que también debe de ayudar a reforzar la recuperación de los pequeños. No sé, ¿qué opinen? Sí, indudablemente. Imagínense ustedes que después de que le dieron ese primer aviso a la mamá de que algo sucedió, que ese miedo inicial o esa incertidumbre inicial poco a poco se fue convirtiendo incluso en un terror que duró por X tiempo, y de repente ve una recuperación, digámoslo así, y de repente ve un deseo. Muchas mamás dicen, yo lo que quisiera es que oírlo, escuchar su voz. Claro. Entonces, pues esa primera palabra pues es como cuando es vuelve oro. a renacer, ¿no? O sea, sí. Yo tengo una pregunta, doctor. Después de la cirugía que hacen estos niños, ¿no mejora, por ejemplo, la respiración, la deglución, el que tengan una mejor postura corporal? ¿No facilitaría ese proceso tal vez inclusive de deglución, todo eso? Y que de repente, por ejemplo, porque los niños finalmente pues creo que tienen lenguaje y de repente, por eso de repente pueden hablar, incluso piden específicamente algo, ¿no? Un pan, agua, porque el significado ya lo tienen, el lenguaje ya lo tienen, lo que significa el agua, el pan, etcétera, ¿no? ¿No habrá algo así, que esa posición mejor? Bueno, está demostrado que el humano, en cuanto se paró en sus dos pies con la planta total en el piso, el cerebro se desarrolló más. Eso es muy importante ahorita, incluso en este tipo de niños. En el momento en que logramos pararlos con la planta total, porque siempre están con la punta o de lado, así, cuando apoyan la totalidad de los pies, las rodillas quedan alineadas con el cuerpo, todo, la columna la alineamos y todo, empiezan los ejercicios y a partir de ahí se estimula todo lo que es movimiento intestinal, deglución, respiración. No estoy no me he percatado mucho de eso porque en general no tienen problemas de deglución, solo los que son que tienen mucha lesión, que a veces traen hasta traqueostomía y gastrostomía para poderlos alimentar o para que puedan respirar mejor, pero en la gran mayoría de los casos no hay problemas respiratorios. No hemos visto si los otros mejoran porque habitualmente no es un área que nosotros tengamos que ver, pero sí mejoran muchas funciones que antes pensábamos perdidas y eso da mucho gusto porque imaginar que el niño no iba a pararse y si se para, no iba a caminar y sí puede ir al baño, no podía hablar y ahora habla, no podía deglutir bien y ahora deglute. Hay papás que dicen, doctor, ahora come muy rápido, ahora mastica, antes no masticaba, y les pregunto, oiga, ¿y el estreñimiento? Ya no, doctor, ya puede ir al baño normal. Y nos sorprendemos porque son cambios que no esperábamos, no tenían nada que ver directamente con la cirugía. Sí. Y yo aquí quisiera volver a meter terrenos psicoanalíticos porque me llamó mucho la atención la observación de los doctores, sobre todo cuando habló del significado, y entonces me voy a poner medio lacaniana. Qué importante debe de ser, porque aquí cuando le enderezan los pies no solamente habla, empieza a tener esta correlación significado-significante. O sea, ¿qué me significa a mí? O sea, es una mesa, pero a mí ¿qué me significa? ¿No? Y eso también es otro superavance para el niño y para la madre, ¿no? Sí, bien lo dice el doctor, hay muchos avances orgánicos, fisiológicos, pero también psicológicos. A pesar de que hay un lenguaje no verbal y que existe y que el niño simboliza de alguna manera, nunca se va a sustituir a la palabra.
Entonces, además de haber cuestiones orgánicas que se desarrollan más, también psicológicamente hay un desarrollo importante con la palabra, porque nunca va a haber un sustituto del lenguaje. Afectivamente. O porque sea, ya no solo es la palabra mamá, ya es el significante, el significado, lo que me da la palabra mamá, que a lo mejor no hubiera podido expresar si no tuviera sus piecitos derechos. Entonces, ¿tener los pies derechos es la mejor terapia? Es parte de la estimulación cerebral. Eso, Ajá. y que separen el dedo pulgar, que nos hizo humanos finalmente, porque el chango los tiene todos en la misma, y que tenga oposición, y que pueda tomar algo, que pueda presionar algo, que pueda llevarse a la boca algo, implica mucha coordinación muscular y de las órdenes cerebrales. Entonces es muy importante que lograr que separen y lograr separar los dedos, porque la respuesta inmediata de los padres es: doctor, ya se para más derecho, ya no se va de lado en la silla, ya se controla su tronco, ya no es necesario ponerle almohadas, ya toma la cuchara, ya toma el vaso, ya juega el teléfono, empieza a hacer cosas gracias a la movilidad. Y por ejemplo, en la cuestión de la escritura, que es otra forma de comunicación, pueden sostener mejor la pluma, el lápiz, lo que sea, pueden dibujar con contornos con más precisión, y pueden escribir nombres. Ayer, por ejemplo, operamos a un niño y cuando ya se iban me dijo la mamá: doctor, este es el dibujo que le hizo a mi hijo. Entonces nos dibujó a los doctores ahí en la hoja y nos puso: muchas gracias, doctor. Wow. Y claro, depende del grado de lesión cerebral o de lesión de la parálisis. Claro. No todos los niños que se operan van a hablar y van a caminar, eso debe ser muy claro, porque hay niños que se tuvo una afección muy grave. Hay otros que sí, entonces pues nos da gusto poder lograr en esos que les habían dicho que nunca, pues que sí van a poder hacerlo. Pero es muy importante todo este tipo de comunicación. Recordando el programa anterior, los hermanos son y los primos, para que empiecen a hablar después de la cirugía, para que se quieran parar, para que quieran moverse, porque les estimula eso, aparte de los juguetes, los hermanos, la familia. Y entonces podríamos acuñar una nueva terminología que también nos da plasticidad afectiva. Nos da plasticidad afectiva, Moni, y esto es muy interesante, porque también es importante pensar que hay una parálisis cerebral psicológica. O sea, que si bien dice el doctor, ya puedes tomar algo, hay personas que están bien cerebralmente y hay niños que no pueden ni siquiera tomar algo y mamá los hace por ella, ¿no? Por ejemplo. Entonces crean una dependencia a la mamá, y ahí sí ayuda la terapia del lenguaje, porque hay niños que a los 4 o 5 años no pueden ni hablar. No pueden ni hablar y no tienen ninguna afección cerebral, ¿no? Entonces psicológicamente podremos pensar que también hay una parálisis cerebral psicológica. ¿Por qué? Porque papás hacen todo por mí. Es algo y entonces me llevas a la parte que yo quería llegar. También no solamente el pequeño está logrando salud, también está logrando vida e independencia los propios padres y la familia con estos pequeños logros que vayan teniendo, porque realmente también debe de ser, yo cuando, a lo mejor soy muy simbólica, pero cuando pienso en parálisis cerebral, yo pienso en un atrapamiento, tipo encarcelamiento. O sea, me doy cuenta de todo, pero estoy atrapado aquí. Cuando tengo la posibilidad de ver una ventana, pues veo vida, veo la capacidad veo libertad. Yo creo que también desde el otro lado de esta reja debe de verse la posibilidad de la libertad, porque también los padres sufren muchísimo un encarcelamiento emocional. Y creo que sí es importante, que bueno que digamos, no todos los niños van a caminar si les ponemos los piecitos planos y les separamos el dedo, pero es mejor partir de una base más realista, ¿no? Que tener tanta esperanza en que la terapia no sé, yo creo que cuando tenemos un hijo enfermo, o cualquier gente que nosotros estamos enfermos, si nos dicen, pónganles, reúnan caca de caballo y póngasela en la cabeza, se la ponemos, ¿no? Pero también puede haber mucho abuso en estas prácticas, ¿no? Sí, hay que tener expectativas reales, porque hay mamás que dicen, doctor, yo quiero que mi niño pueda correr y brincar y saltar igual que sus hermanos o sus primos, y hay veces que el grado de lesión es muy grave, y entonces yo les digo, oiga, a ver, quedemos claro qué es lo que espera, porque el grado de lesión es muy intenso y no podríamos esperar eso,
porque el grado de lesión es muy grave y nada más. Y hay personas los papás, que el niño no está tan grave y me dicen, doctor, con que se le quite el saliveo yo ya estoy feliz. No, señor, el saliveo le vamos a enderezar las manos, las rodillas, las caderas, los tobillos, porque los niños hablan y se comunican y se expresan, ¿no? Una vez teníamos un niño que no veía, porque tuvo lesión en sus ojos por el oxígeno prematuro y todo esto, y entonces él escuchaba todo lo que yo decía de los cambios que iba a tener, y entonces él se emocionaba. Y después de la cirugía, él se pudo parar solo, se bajó de la cama, él hablaba, pero no podía ver. Y entonces normalmente se paraba y pues sus piernas quedaban en una distancia una de la otra por las contracturas. Claro. Pero al liberar las contracturas, las piernas se le empezaron a abrir al estar de pie y se abrieron las heridas que habíamos hecho para liberar las caderas. Claro. Porque él escucha, él entiende, él habla, él expresa, y tenía tantas ganas de pararse y cambiar, pero él pensó que a los días ya podría hacer eso, y eso toma un tiempo de cicatrización en todos los humanos, no hay forma de acelerarlo. Y en todo tipo de operación, me supongo. Otra señora también un día se molestó porque decía que ella pensaba que al terminar las cirugías iba a caminar y hablar. Digo, señora, pues ni modo que brinque de la mesa de operaciones y digan, ya quedé bien, vámonos. O sea, no es así. Lleva músculos que no se han usado durante años, hay que fortalecerlos para que tengan esa energía para poder sostener un cuerpo, una rodilla. Claro. O sea, no puede ser que al terminar la cirugía es como quitar un apéndice y ya está bien. No, aquí no es eso. Aquí hay fuerzas musculares que actúan y control cerebral que tiene que recuperarse por plasticidad cerebral. Entonces toma un tiempo. La gente que tiene expectativas reales en general está más que contenta. Los comentarios en YouTube de nuestros videos son de agradecimiento por muchos, y eso habla de que están contentos con los resultados. En este caso de la niña que no hablaba y sin control de cuello, pero que pidió el teléfono y empezó a escribir y empezó a hablar el teléfono por ella, en el cuestionario que nos envió nos decía la mamá, es que mi hija dice que su cerebro le da órdenes a su cuerpo y su cuerpo no le obedece. Y yo me voy al cuestionario donde dice, ¿habla o no habla? No, no habla. Y no entiendo cómo es posible que diga eso si no habla. Claro. Hasta que vi lo del software que usa la niña, que se puede comunicar, y es increíble que una niña pueda expresarse lo que normalmente no podría, gracias a que sí entiende, sí aprendió el idioma, sí sabe todo, y nada más ahora tiene que usar un programa que le permita expresar todo lo que dice. Pero es increíble saber todo lo que piensan. Eso quiere decir que, entonces, quiero deducir, no todos los niños que se operan por medio de la cirugía mínimo invasiva van a poder hablar, pero sí hay grandes posibilidades. Sí, un gran porcentaje, y sobre todo, yo se los explico siempre, si cumplen las 3 condiciones, no requisitos, condiciones ideales, el niño va a poder caminar y va a poder hablar. O sea, si el niño se puede sostener de pie con ayuda unos segundos, con ayuda. Si el niño puede hablar, pronunciar cuando menos 3 palabras, y si el niño tiene menos de 8 años, todos los niños que operamos que tienen esas condiciones caminan y hablan. No es lo que yo diga, es la experiencia que tenemos. Si no cumple una de las 3, ya hay menos probabilidad, y si no cumple ninguna, pues ya está como muy complicado. Esa es como una regla de dedo que se nos ocurrió ver, porque al tener esas 3 condiciones lograban esos resultados. Pero nos han sorprendido niños que no tienen 2 de esas condiciones y sí lo logran, o los niños que tienen 3 o 4 años que todavía no están con la maduración cerebral suficiente, porque en los niños con parálisis cerebral hay retraso psicomotor. Conforme recuperan, pueden pronunciar palabras a los 5 o a los 6 años. Por lo tanto, si se operan a los 4, pues pareciera que no reúnen una de esas condiciones, y la realidad es que sí lo van a hacer. No sabemos exactamente cuáles sí y cuáles no de los que no cumplen las 3 condiciones, pero muchos sí lo logran. Entonces, algo muy importante que yo quería decir aquí es que las lesiones y la espasticidad de la parálisis cerebral se presentan en muchas otras enfermedades, no solo en la parálisis cerebral. Es muy común que se presente en lesiones de la médula cuando hay algún traumatismo, pero lo más frecuente es cuando tienen un problema cerebral, un derrame, una embolia, una trombosis, que queda la mitad del cuerpo sin mover. Cuando hemos operado a esas personas adultas, muchas recuperan el habla, pueden caminar y empiezan a recuperar acciones que no habían logrado con 2 o 3, 5 años de terapia. O sea, es increíble cómo pueden mejorar con esta cirugía que se dedica a arreglar músculos lejanos al cerebro, pero ocurre.
Eso abre una posibilidad enorme para investigaciones de todo tipo que se tendrán que hacer, porque hay que encontrar cuál es la razón que al operar los músculo esquelético se llama, se estimula el cerebro y se hacen nuevas funciones gracias a plasticidad cerebral. Doctores, yo quisiera aprovechar ahorita porque hemos estado hablando que no todos los pequeños van a poder tener esta oportunidad, algunos sí, unos nos van a sorprender, unos nos van a dejar tristes, pero ¿por qué? Entonces yo tendría que llevarles a preguntar cuál es la importancia del lenguaje no verbal, de la comunicación que tienen los padres con sus hijos, con su hija, con su hijo, de los hermanos, del pequeño que padece parálisis cerebral. ¿Por qué es tan importante la presencia? ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué nos significa? A ambos lados, no solo al niño, sino también a la contraparte, los cuidadores. Sí, pensaríamos, por ejemplo, que por ahí dice, otra vez cito a Piaget, que el desarrollo de la inteligencia pues depende del lenguaje y a la vez el desarrollo del lenguaje pues depende de la inteligencia. Él marca que algo bonito dentro del desarrollo del lenguaje y la inteligencia son las relaciones objetales, la relación que tenemos pues, con los objetos, ¿no? Y decíamos que si bien el desarrollo del lenguaje en el niño con parálisis cerebral tendría que ser más o menos igual al niño que no la tiene. La diferencia es el camino que encuentra, que es diferente. Muchas veces a través de la mamá, que es la que le hace algunas cosas, a través de los hermanos, etcétera, ¿no? Claro. A través de esa relación que tiene con esos hermanos, él va cumpliendo con esa relación, con esos objetos, resolviendo problemas y haciendo que su cerebro trabaje en distintas áreas para darle un significado a las cosas, el conocimiento de las cosas, la conservación de ciertos aprendizajes, etcétera, ¿no? Y para eso le sirve al niño. Podríamos hablar que los niños con parálisis cerebral lo que tienen es un retraso en el lenguaje, porque eventualmente pues, lo van a adquirirlo, ¿no? Para la familia, pues imagínense ustedes, hace rato decían el doctor que inclusive mejora la deglución. Cuando un niño tiene muchos problemas de deglución, la hora de comer se vuelve en un tema, inclusive lleno a veces hasta de temores por los riesgos de una broncoaspiración, por ejemplo, ¿no? Entonces esa tensión, ese miedo, pues imagínese usted lo que signifique todos los días. Sí, pensar que tu hijo se te va a morir ahogado. Que de repente ya no. Sí, no, sí. ¿No? Sí. Entonces, por poner nada más un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, habíamos dicho en programas anteriores que a veces el impacto de la presencia de la discapacidad dentro del seno familiar pues es muy fuerte. A veces pega tan fuerte que desquebraja, ¿no? También habíamos mencionado que siempre el niño o hermanito del chico con parálisis cerebral pues, se queda a un lado, en calidad de atención y a veces en tiempo de atención. Claro. Cuando se van resolviendo las cosas, como que hay un alumbramiento general para todos. El chico, incluso el hermano, hemos observado que cuando ve mejorías en su hermano se atreve a hablar de lo que él ha sido privado en tiempo, etcétera, o se atreve a pedir cosas ya sin esa culpa, digámoslo así, de pedir algo, porque lo que requiere su hermano es muy costoso. Empieza a haber ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, indudablemente que las mejorías que se dan a través de las técnicas quirúrgicas o incluso también habíamos mencionado de la atención temprana, pues son generales, ¿no? Yo pienso que el niño con parálisis cerebral sí viene a sacar lo mejor que tengamos dentro de las familias, pero tenemos que trabajar en ello, no se da solo. Sí. En psicoanálisis, doctor Vega, hablamos de las relaciones objetales desde el punto de vista del objeto de amor. Salir del narcisismo primario y reconocer que mamá y yo no somos uno mismo, como diría Margaret Mahler, ¿no? Así es. Para poder lograr eso, durante todo, un chico sin parálisis cerebral, siempre tuvo que ir siguiendo ciertos pasos de desapego para la separación e individuación, ¿no? El pequeño que tiene esa parálisis cerebral no puede tener ese privilegio de vivir
pasar del narcisismo a la simbiosis y de la simbiosis a la separación e individuación, porque no tiene las capacidades físicas para hacerlo. Por lo tanto, el lenguaje de amor del objeto de amor, es decir, no el verbal, debe de ser un coadyuvante tremendo para que el pequeño con parálisis pueda expresar su deseo, porque si de algo estamos hechos los seres humanos, es de deseo. Y entonces imagínense qué fuerte ha de ser ni siquiera... Si nosotros que podemos verbalizarlo, lo verbalizamos y luego lo acabamos pagando con algunas culpitas inconscientes, imagínense lo que debe de sentir un pequeño que tiene tanto deseo de expresar un deseo y no puede. Si el pequeño con parálisis cerebral entiende y simboliza y es capaz de tener toda una digestión emocional, una digestión de pensamientos y puede crear un aparato de pensar, pues, qué difícil debe de ser para él no poderlo expresar. Inclusive yo a veces me he preguntado, aquí sí, y como dice el doctor, no hay libro alguno, quiero que nos pongamos a filosofar y a echarnos hipótesis desde la experiencia. El pequeño también debe de sentirse, a lo mejor en algún momento, sin poder expresarlo, una especie de culpa inconsciente por ser una carga o por ser el que atrae toda la atención y el que está desquebrajando el sistema familiar. Esa es una hipótesis que me vino a la cabeza ahorita, a lo mejor muy loca, pero quisiera que me compartieran si les resuena o no les resuena. Pues me parece que es una cascada de emociones, Moni. Hay culpa, hay temor, como dice el doctor bien, pues es que saca lo mejor de cada familia. Y también puede sacar lo peor de cada familia. Y también lo peor, por supuesto. Y parte del tratamiento me parece que es siempre llevar a los papás y al mismo paciente con parálisis cerebral a tratar de generar paciencia. Creo que es una de las virtudes que acompañan a la familia y que debemos, a través del lenguaje no verbal, es lo afectivo, ¿no? Como profesionales tratar de insistir en esa cuestión, porque indudablemente esto te llena la cabeza como papá, te llena la cabeza como mismo paciente. Entonces, como profesionales de la salud, médicos, cirujanos, psicólogos, terapeutas del habla, tienen que insistir en esta cuestión de la paciencia para que todo esto que dice se pueda dar, porque de lo contrario empieza a haber un distanciamiento social, la familia se fragmenta y empiezan a suceder muchas cuestiones que tratamos de impedir haciendo hincapié en que deben de ser muy pacientes con todos estos procesos que son muy largos. Y muy pesado, porque ahorita que hablabas de eso me vino a la mente, hemos hablado acerca de que llevan a los niños a 35.852 terapias. También el paciente con parálisis cerebral no puede expresar, pero debe de cansarse. También debe de tener algún tipo de emocionalidad al respecto. Y no sé, doctor, si llegan esperanzados o cansados o... Pues depende cómo vayan a la terapia, porque hay madres que dicen, es que cada vez que lo llevo a la terapia llora. O hay mamás que dicen, es que cada vez que va a la terapia va bien contento. O sea, depende, yo creo que el ambiente que encuentre en el sitio de las terapias. Y si hay chicos que dicen, si yo no estuviera así, mi familia estaría mejor. Ahí está la culpa de la que yo hablaba, doctor. Entonces, que el pequeño también puede sentirse una carga y eso puede ser muy pesado. O muchas veces, funcionalmente, digamos, brazo y eso, que esté en silla de ruedas, donde él se pudiera empujar un poco, a veces no lo hace porque es la obligación del otro empujar porque él está bien. Claro, claro, ahí viene una especie de ganancia secundaria en la cual yo soy el centro, ¿no? Y no salimos del narcisismo primario que habíamos dicho en un principio. Sí. Entonces el aparato psíquico de la persona que tiene un problema de tipo de parálisis cerebral, pues tiene intacto todo lo demás. Claro, claro. No podemos hablar que no. Claro, por eso es que yo decía, la voluntad ahí está, y también está la parte psicótica, neurótica y perversa, ¿no? O sea, cualquiera de esas, pero finalmente debe ser horrible no poderlo expresar. Yo aquí quiero hacer vuelvo a hacer la invitación a la sociedad civil una vez más, ayúdenos. No importa si tienen un paciente, si hay algún familiar en casa que tenga parálisis cerebral o no, por favor, ayúdenos a que esto se vea. Les voy a decir por qué. Porque si no tenemos en casa a alguien que tiene parálisis cerebral, sí tenemos en la sociedad a alguien que tiene parálisis cerebral. Y creo que una de las cosas que pueden hacer crecer
no solamente a México, sino a la humanidad, es la empatía y la comprensión. Todo lo extraño espanta. Sí, me queda claro. Si vemos un niño que está babeando, si vemos un niño que no controla los movimientos musculares, espanta, da miedo. Pero eso no lo hace ni mejor ni peor que nosotros. Seamos mejores personas y empecemos a empatizar, divulguemos qué es esto, cuál es la obra que se está realizando en la clínica, porque hace rato, de hecho, el doctor habló de una operación que no tenía que ver con parálisis cerebral, sino con un accidente cerebrovascular, doctor. Entonces, todos estamos propensos en algún momento dado a pasar por situaciones de excepción. Creo que si empezamos a desarrollar la empatía desde ahora, podríamos tener mejores resultados. Y bueno, creo que ese es nuestro objetivo, ¿no? A nosotros nos ayuda mucho que la gente difunda. Digo, claro, les pedimos que se suscriban y todo eso porque ayuda a que los tengamos más oportunidad de operar a niños que no tienen recursos. Pero sirve mucho la difusión de que existe esta forma de atender a los niños, porque tristemente llegan niños que ya, más bien llegan adolescentes o adultos que nunca se enteraron que existía esto y ya se complicó porque las contracturas se convirtieron en deformidades. Y los padres dicen, si yo hubiera sabido hace 10 años lo hubiera traído. Pero pues la difusión es complicada porque cuesta y la ayuda que nosotros pedimos es que difundan entre sus conocidos, amigos. Finalmente, al que no le interesa no lo va a ver, pero el que sí le interesa le va a llegar la información tal vez a tiempo para atender a sus hijos a tiempo y lograr las cosas, los resultados mejores. Por ejemplo, un niño de menos de 6, 7 años y si le hacemos 30, 40, 50, 60 correcciones en una sola intervención, nos tardamos 2 horas. 2 horas y cuarto. Pero si es un adulto, adolescente adulto de 13, 15, 17 o más años, pues con menos correcciones nos tardamos más tiempo porque hay que entender que estamos atendiendo, que estamos tratando músculos muy grandes comparado con los músculos muy pequeños de los niños de menor edad. Entonces, el que la gente se entere que existe la posibilidad o las opciones de nuevos tratamientos es muy importante para esas familias, porque no enterarse les obliga a llegar tarde, y llegar tarde es igual a menos buenos resultados. Y doctor, hay muchos, yo me puse a navegar por el canal y hay un montón de videos de testimonios de los casos que ustedes han llevado y por eso es que me animé a pedir que si ya lo estamos viendo en una red social, cuáles han sido los casos de éxito, los casos de, ¿por qué no? A lo mejor de frustración durante el proceso y demás. Por eso es que me atreví a pedir que se difundiera, que se hable más sobre este tema, porque todas las enfermedades que tienen neurológicas o psiquiátricas tienen un tabú tremendo en la sociedad. Y creo que ya va siendo, hemos evolucionado en muchas otras cosas. Creo que ser incluyente también debería de incluir las enfermedades neurológicas y las enfermedades psiquiátricas. No sé qué opinan. Pues recién, ¿no? Antes yo recuerdo que la Asociación de Familiares de Enfermos Esquizofrénicos luchó mucho para que se le considerara dentro del grupo de personas con discapacidad. Y lo lograron hasta recién, no tiene mucho, pero efectivamente había ese temor incluso, ¿no? Popular de que una persona con una enfermedad de tipo esquizofrénica pues es una persona peligrosa. Cuando en realidad cuando está bien atendida y medicada está controlada. Sí, y en algunos casos será, pero justamente que no tiene ese tratamiento. Claro. ¿No? Y las personas que tienen un problema neuromotor pues han batallado mucho, ¿no? Inclusive pues, lograron que su logro en un principio fuera símbolo de las personas con discapacidad. ¿Y qué sucedió? Que todas las demás dijeron, oye, y nos estás dejando de fuera, ¿no? Los sordos, los ciegos, etcétera, ¿no? Entonces, pensar en la inclusión es pensar en que todas las personas merecen una oportunidad, absolutamente todas, por el simple hecho de ser personas, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos que hacer un llamado para que las personas que nos están observando pues hagan que volteen a ver su serie de valores que tiene y decir, ¿sabes qué? Pues es que efectivamente el respeto es para todos, ¿no? La dignidad es de todos, o sea, entonces no creo sé que nos ayudaría mucho. ¿Por qué me vino ahorita a la cabeza, ¿cómo se llamaba esa película? ¿Gaby?
de una chica, Gaby Brimer, que esta chica sufría de parálisis cerebral y con la empatía adecuada logró vivir una vida dentro de sus limitaciones que la hizo brillar y hasta hacer una película de ella. Con esto quiero inspirar a la sociedad a la empatía y, ¿por qué no?, a la admiración, porque si tenemos nuestros 5 sentidos, nuestras neuronas funcionando, si podemos levantarnos y poder ir al gimnasio y hacer ejercicio, creo que deberíamos de valorar también el esfuerzo tan enorme que se está haciendo desde el enfermo y sus cuidadores. Y sigo llamando a la empatía porque una de las misiones que tengo en Divaneando es quitar el estigma del yo puedo solo, del no estoy loco, de es extraño, de es rarito. Todos tenemos, como decía el doctor, tenemos todo interconectado, somos cuerpo, somos psique, la cabeza no anda por acá y el cuerpo anda por acá. Pero además solo no vamos a poder. No podemos. Es más, la persona que sana, se ha demostrado que la persona aislada enloquece, pero además vive menos. ¿Sí? Se ha demostrado que la calidad de la vida depende mucho del tipo de relaciones o las habilidades de tipo social que hagamos. Y eso tiene mucho que ver con un amor poco comprendido, ¿no? Que es el amor al prójimo, el amor altruista, por ejemplo, ¿no? Sí. El que es capaz de hacer algo por una persona que ni siquiera conoce. Decía Sigmund Freud una frase que quiero traer a colación porque creo que aplica muy bien con lo que acaba de decir el doctor. Amar es un acto de humildad, porque hay que rescindir un pedacito de nuestro propio narcisismo. Claro. Y eso a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Para seguir redondeando, nada más para que quede muy claro. Si un niño con parálisis cerebral no habla, no significa que nunca va a poder hablar, pero tampoco significa que va a poder hablar, ¿cierto? O sea, todo va a depender del individuo, del caso, y no hay médico alguno que sea profeta para saber qué va a pasar después. ¿Lo entendí bien, doctor? Sí, lo malo es que hay muchos médicos profetas que le dicen a la mamá, no va a pasar de hoy en la noche, O sea, rece y despídase. Y el niño, primero se muere el doctor. Luego hay otros que dicen, no, este niño nunca va a caminar, camina. Este niño nunca va a hablar, habla. Entonces, no hacer caso de los pronósticos de los médicos. Ya no hay nada que hacer, que es muy común. Ya no hay nada que hacer. No hay que hacer caso de esos pronósticos, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Cirugía Especial de México atiende casos que ya le dijeron en todos lados que ya no tienen remedio. Esos son los que nosotros atendemos y sí tienen remedio. Entonces, no hay que creer todo lo que nos dicen, ¿no? Por otro lado, les quería comentar que el problema también ocurre como mecanismo de evasión de muchas personas dentro de la familia, que, por ejemplo, una vez le compartí el documento de la fundación a una persona y esta persona, según él lo corrigió, yo había puesto en ese entonces que había más de 10 millones de personas con discapacidad en México. Cuando él me regresó el documento, estaba tachado eso. Y le dije, oye, ¿por qué lo tachas? Y me dice, no, es que se me hacen muchos. Digo, si no depende de lo que tú opines, le digo, es la Organización Mundial de la Salud. Me dice, no, pero no creo que haya tantos. Le digo, pero ¿tú qué opinas si tú tienes un hermano con Down? Y me dice, no, yo. Bueno, sí, fulano. O sea, la misma gente se evade del familiar que tiene problemas. Por lo tanto, no hace caso. Eso se llama renegación, ¿no, Moy? Eso se llama renegación, eso se llama negación misma, identificación proyectiva. Es que pueden ser muchas características de mecanismos de defensa. Pero los mecanismos de defensa que ahorita acaban de ustedes de mencionar corresponden a la parte psicótica de la mente, no a la neurótica. Sí, desafortunadamente. Y negar es un mecanismo muy arcaico. Negar es muy neurótico, pero ahorita lo que me vino a la mente, evadir, exacto. La realidad es un mecanismo es escindirte, es tener una forclusión de la realidad. Esto no existe. O sea, el niño, tan es así que la reacción de este chavo es, no, sí, ya me acordé. O sea, ya había forcluido, ya había sacado de la realidad a su hermano con síndrome de Down. Y a eso me refería hace rato, con que no nos espante. O sea, sí, pues que discapacidades hay muchas, doctor. Vamos, en Canadá la dislexia está considerada una discapacidad y nos dan, a nosotros los disléxicos nos dan
para estacionarnos en un lugar especial, cosa que no me pasa en México. No sé si recuerden que les comenté del señor Rincón Gallardo, sí. que le molestaba el término capacidades diferentes. Efectivamente, todos tenemos capacidades diferentes y eso nos hace maravillosamente complementarios y funcionales. También los niños con parálisis cerebral, porque ahí voy otra vez a ponerme de romántica. Si saca lo mejor de nosotros, entonces también saca amor, ¿no? Yo una vez discutí con una persona al terminar una conferencia y me hizo unas preguntas y cuando le contesté y utilicé una palabra, porque yo le llamo a los niños descompuestos, de cariño, ¿no? Es que está descompuesto del brazo, está descompuesto. Y me dice que no le parecía el término que yo usaba de descompuestos. Entonces yo le decía, mire, yo utilizo esa palabra y opero a muchos. Y a usted no le gusta la palabra y no hace nada. No me molestaría que les llamara como les quiera llamar, pero ayude. Pero si nada más viene a criticar y a opinar nada más negativo, pero no mueve un dedo, su opinión me da exactamente igual con la pena, a media conferencia, pero es una realidad. La gente se queja, cada sexenio cambian el nombre, ¿no? Y entonces, pues no podemos estar a la disposición de eso. Antes se les decía incapacitados y pues da igual el nombre un poco, hay a quien le afecta, ya es problema de cada quien. Pero la discapacidad, que es el término como menos peleado, más aceptado o así, pues eso es, hay gente que tiene discapacidad y es mejor que otro. Por ejemplo, nosotros teníamos el caso de un niño que hablaba 3 idiomas, tenía Down, 5 años de edad. Y la mayoría no hablamos ni 2. Claro. Y él está discapacitado y dice que nosotros no. Entonces, ¿qué es qué? Hace unos días salió una competencia donde el papá va llevando en un, no sé, es Ironman o algo así, al hermano con discapacidad o al hijo con discapacidad, y termina el Ironman con parálisis cerebral. Y nadie de nosotros termina ni una carrera de 200 metros. O sea, vamos, la discapacidad depende de qué hablen, pero hay otras capacidades. No perdió todo. Eso es el ICA aquí es experto en cuantificar el grado de discapacidad para poder saber qué tipo de trabajo puede realizar. Y puede él evaluar un trabajo para saber qué parte de una persona con cierta discapacidad puede lograrlo. En Japón había un señor que solo podía mover una pierna y lo pusieron en una máquina que necesita pegarle con la pierna, con el pie, y hacía funcionar, y le daban un sueldo y tenía trabajo. O sea, ¿qué parte de la capacidad le queda para hacer un trabajo? Platícanos de eso. La aptitud remanente, ¿no? Famoso que cuando se planteó que las personas con discapacidad, después de asistir a un centro de rehabilitación, y ya estaba dado de alta, por decirlo así, pues se salía a la calle y no tenía alternativa, y después de un tiempo pues regresaba al centro de rehabilitación a que le mejoraran la prótesis o a que realmente la revisaran y dijeron pues nunca la usaste, en fin, ¿no? Y luego se replantearon, decían, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una rehabilitación más integral y debemos de darle una alternativa de empleo, de capacitación, de escolaridad, en fin, dependiendo de la edad que tuviera. Y entonces la Oficina Internacional del Trabajo le puso una palabrita ahí a la inclusión laboral, y se tiene que ser selectiva. Selectiva se refiere a que debemos de conocer bien a la persona en sus condiciones de aptitudes. O saber lo que sí hay, no lo que no hay. Se trata como que descubrir el talento de las personas, ¿no? Porque todos tenemos distintos talentos, distintas aptitudes. Claro. Por eso el término de capacidades diferentes pues no aplica, porque todos somos diferentes y tenemos aptitudes diferentes. Claro. Algunos somos muy hábiles para alguna cosa y muy torpes para otra, ¿no? Entonces debemos de conocer a la persona en sus aptitudes, intereses y ciertas habilidades académicas. Aunque tengamos quinto de primaria, pues tenemos un nivel de manejo del lenguaje y de las matemáticas. Bueno, hay gente que estudió quinto de primaria que se dedicó, sin ningún tipo de discapacidad, que se dedicó a leer periódicos toda su vida y libros toda su vida, que traen una cultura que quite ese doctor en filosofía, ¿no? Entonces debemos de conocer bien a la persona, pero también el lugar donde se va a trabajar, ahí está lo selectivo. Okay. Implicaba que teníamos que ir a hacer un análisis del ambiente, no solo del puesto de trabajo, sino del ambiente de los compañeros, etcétera, porque la persona se tiene que adaptar otra vez, ¿sí? Por ejemplo, si era un chofer de un taxi, choca y tiene un traumatismo craneoencefálico que le deja alguna secuela motora, ya no va a poder probablemente ser chofer, pero puede ser
muchas cosas algo, más. ¿no? Uh-huh. Entonces era conocerlo, evaluarlo, hacer un reporte bien de ello y ir a tocarle al empresario, pero ya no pedirle una oportunidad por su buen corazón, sino decirle, mira, esta persona, todavía aquí en México como que nos falta un tanto en la ley, sino que esta persona puede ser este puesto, ya está aprobado, está entrenado, está capacitado. Ya es pedir algo, no a ver qué hay para mí o dame una oportunidad, sino que yo puedo ser un buen cardista, por ejemplo, ¿no? Puedo ser un buen capturista de datos, puedo ser un buen abogado, porque no solo es cuestiones muy operativas, también hay muchos trabajos de tipo intelectual, claro. Entonces es una norma que se sigue desde hace muchos años. La Secretaría del Trabajo ha puesto centros de evaluación en casi todos los estados de la República. Entonces va la persona con discapacidad, le hacen ese estudio y luego hay un consejero en rehabilitación profesional, que es el que va y analizar todo el ambiente, la actividad que hay, etcétera, ¿no? Empezó aquí en la Ciudad de México y poco a poco se ha ido multiplicando en los distintos estados. Pero esto que les estoy platicando todavía no madura y empezó en 1986. O sea que vamos lentos, muy lentos, ¿no? Pero vamos. Vamos a ponernos positivos. Doctor, ¿algo más que tengamos que agregar? Sí, hay que entender que no todos los niños tienen problemas de lenguaje, me parece, pero tienen problemas de movilidad, entonces requieren tratamiento. Y hay niños que no hablan y que son muy, bueno, yo se los digo a los papás, pues obvio no hay problema de retraso ni nada, son muy inteligentes y todos dicen sí, es muy inteligente. Tenemos niños que son primeros lugares en la escuela y que llevan la bandera y todo y tienen parálisis cerebral. Entonces, ¿quién es el mejor si tiene parálisis cerebral o no? Yo creo que no debía condicionar el criterio de alguien el saber que alguien tiene parálisis cerebral. Entonces, no hay que, o sea, hay que darle la oportunidad a la gente, ¿no? Hay mucha gente que incluso ni sabe que tiene parálisis cerebral. Hace unos años llegó una familia y me llevaron a un niño que tenía un pie así torcido y ya llevaba varias cirugías. Y entonces lo empecé a revisar y de repente le dije, oiga, ¿y qué le dijeron los otros doctores de la parálisis cerebral? Y el señor se ofendió, me dice, mi hijo no tiene parálisis cerebral. Le digo, no le estoy preguntando, le estoy afirmando. Su hijo tiene parálisis cerebral, no se lo habían dicho. No, mi hijo no tiene parálisis cerebral. Y le digo, haga este estudio y dígame si no tiene. Fue y hizo el estudio, parálisis cerebral. Entonces me dice, es que nunca me habían dicho que tenía eso, porque mi hijo es normal, es inteligente. Y le dije, ¿quién le dijo a usted que los niños con parálisis cerebral no eran inteligentes? Entonces el niño ha hecho su vida normal, perfectamente normal, pero con el pie sí. Lo operamos, enderezamos el pie, se acabó el problema del pie, porque no había otro problema en otro lado. Pero no todos los niños con parálisis cerebral tienen la misma apariencia, la misma movilidad, la misma limitación. Hay de todos tipos, de todos tipos. Quitemos el estigma. Muy para cerrar, ¿qué nos dirías? Me gustaría comentar que también es importante estar muy conscientes que la depresión es una patología que está muy presente en este tipo de situaciones. Entonces, si alguien se diagnostica con parálisis cerebral en una familia, etcétera, por cuestiones, hay que estar como muy al pendiente de esto, porque la depresión va a tratar de sostener a la familia en un momento en el que no te vas a poder mover. Como bien dicen los doctores, esto hay que tratar de estudiarlos, hay que pedir ayuda, pero si tú tienes depresión, no te va a dejar pedir ayuda. Entonces es una de las cuestiones importantes que hay que atender también. Y sí, porque la depresión va a tener consecuencias fisiológicas después, o sea, una subida de cortisol, ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizado o cualquiera de la gama de la depresión. Y con toda la familia. Y con toda la familia, bueno, finalmente puede ser un choque de trenes. Doctor, ¿con qué terminamos? Lo que dice el doctor es muy importante. Yo creo que la atención emocional tiene que ser a la par, debe de iniciar a la par, en la familia y a la persona, en este caso a nuestro paciente, ¿no? Porque no puede haber un crecimiento solo de un solo lado, tiene que ser parejo, lo más parejo, porque viene una toma de decisiones. Hay que tener los pies emocionales también bien puestos en la tierra. Porque vienen muchas tomas de decisiones. Sí. Claro. Y como no somos producto terminado, nos podemos equivocar. Claro. Entonces esas decisiones tienen que tomar siempre en común acuerdo. Sí. Entre los padres, incluso entre los hermanos, etcétera, ¿no? Vamos a poner nuestros pies bien puestos, bien parejitos para que la parálisis emocional no se nos manifieste. A mí solo me queda agradecerles que nos hayamos reunido. Me supongo que queda 20,000 cosas más que decir, pero por hoy les agradezco muchísimo a ustedes
a ustedes y no dejen, por favor, de seguirnos, de seguirse interesando en el tema y acompáñenos cada vez que hablemos de parálisis cerebral, de salud mental, de salud integral. Buenas noches y hasta la próxima.